Bendiciones en el nombre de Jesús. Yo soy el ministro Henry González y hoy estamos hablando de cómo recibir la victoria. La victoria solamente viene por medio de tener una relación con Jesucristo, Rey de Reyes, y tener el Espíritu Santo viviendo adentro de ti. Aquí vamos a estar en el libro de Éxodo, estamos estudiando el libro de Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 13 y voy a dar un resumen del versículo 1 hasta el versículo 16. Si tú lo puedes leer a tu tiempo, porque no quiero terminar aquí rápido. Nos damos cuenta que Dios le dio instrucciones a Moisés y en estas instrucciones dijo: conságrame todo primogénito que sale de vientre, que siendo tu primogénito un hijo o el primogénito de tus animales. Tienes que consagrar estos primogénitos porque mío son, dice el Señor. Si tú quieres vivir una vida de victoria, tienes que entender este principio. Y si quieres vivir una vida de victoria, tienes que entender que todo lo que es tuyo verdaderamente no es tuyo. Que todo lo que es tuyo verdaderamente es del Señor Jesucristo. Y los primogénitos, tus hijos, y también todos tus bienes, siendo fruto, siendo, si eres campesino, si tienes labor en tierras, todo lo primero es del Señor y le deberías dar una ofrenda al Señor, especialmente tus hijos. Tus hijos son del Señor. Y si tú quieres saber tus hijos vivir en victoria, los tienes que consagrar al Señor Jesucristo. Es bien importante entender este principio. Y aquí en Éxodo tenemos instrucciones. Son las primeras instrucciones que Dios le da al pueblo de Israel. Entonces son importantes, hermanos, son importantes. Y es importante entender que nosotros recibimos una victoria en nuestras vidas personales cuando nosotros practicamos estos principios que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel. Número 1, dijo: agarra un cordero. Y en este cordero, que representa a Jesús, que representa la cruz del Calvario, en ese tiempo, como Jesús todavía no moría en la cruz del Calvario, agarraban un cordero sin mancha, sin arruga, sin defecto, un cordero, y lo mataban, y con la sangre de ese cordero le ponían la sangre en su dintel de arriba del poste de sus casas, de sus portones, y también en los postes. Y cuando el ángel de Jehová pasaba, porque la muerte, amigos míos, escúchame bien, la muerte es una potestad para aquellos que no tienen a Jesús. Pero aquellos que tienen a Jesús y son hijos de Dios, la muerte solamente es un mensajero de Dios. Es todo lo que es. Es un mensajero, porque Cristo Jesús pagó el precio principal en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados, y Él venció la muerte. Déjame ser claro en eso. Él venció la muerte. Son las llaves de la vida y la muerte. Jesús las tiene en sus manos. La muerte es solamente un mensajero de Jesús. No hay poder en la muerte para dañar a nadie, sino viene primero del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a aclarar eso. Y aquí tenemos instrucciones en Éxodo capítulo 13, del 1 al 16, para ustedes que lo quieren leer. Y nos damos cuenta que cuando ellos mataron el cordero y ponieron la sangre en las puertas en el porte de frente de su casa, cuando pasó el ángel de Jehová por su casa, no les quitó el primogénito de su casa. ¿Qué podemos aprender nosotros de eso? Es importante entender, número 1, que cuando la sangre de Jesús está sobre tu casa, hay protección. Cuando la sangre de Jesús está sobre tu vida, hay protección. Quizás que ese día tenía planes el diablo para quitarte tu vida o quitarle la vida a un hijo tuyo, pero hay sangre, y la sangre del Cordero protege tu
casa, protege tus bienes, protege tu interés, protege tus hijos. Hay protección divina cuando hay sangre. Y la sangre de Jesús tiene el poder para traer protección sobre ti. Esas instrucciones eran muy importantes y ya sabe la historia que vino el ángel de Jehová y le quitó la vida a todos los primogénitos por todo el país de Egipcio, por toda la tierra, el reinado de Egipcio. Todos los primogénitos murieron esa noche, en la noche de Pascua. Y no le quedaba ni otra. Faraón reconoció que fue vencido y él dejó ir a los hijos de Israel para que podían adorar a Jehová en el desierto. Y aquí vamos a levantar la enseñanza en el versículo 17 de Éxodo 13. Éxodo 13, versículo 17. Y mira lo que dice aquí. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, escúchame bien, el ataque es temporal. El ataque es temporal. El ataque sobre tu vida es temporal. Y quizás que te encuentras en una situación en este momento que es de terror. Vienen gente a visitarte, te quieren quitar tierras o te quieren quitar un hijo o viene un gobierno y te están poniendo demanda, un vecino te puso una demanda y te van a quitar todo lo que eres dueño de. Mira, el ataque de Satanás es temporal. O quizás que el doctor te dijo que tienes una sentencia de muerte, un cáncer en tu cuerpo. Los ataques son temporales. La palabra de Dios es permanente y las promesas de Dios nunca terminan para toda la eternidad. Las promesas de Dios son para siempre. Hay que estar en el lado de la palabra de Dios, el Espíritu Santo, para que tú puedas permanecer para siempre. No nada más aquí en esta tierra, pero en la eternidad, en la otra vida, de tener vida eterna con Jesucristo, por el medio del precio que Él pagó en la cruz del Calvario. Hay 5 puntos que quiero hacer, y estos 5 puntos en el versículo 17 son claves, y es importante que pongas atención. Estamos en Éxodo capítulo 13, versículo 17. En ese versículo 17 tenemos nosotros 5 puntos. Tengo 5 puntos que quiero hacer en este momento. Número 1, el punto número 1 y el más importante que todo. Comenzando el versículo, dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo. Escúcheme bien. El diablo, tarde o temprano, tiene que soltarte. Tiene que soltar tus hijos. Tiene que soltar tu economía. Donde él te tiene en esclavitud, y si tú clamas la sangre de Jesucristo y te alineas con la palabra de Dios, el diablo no le queda ni otra. Él se tiene que ir de tu vida, de tus hijos, de tu economía, de tu salud, en el nombre de Jesús. Hay que ser experto peleando con la palabra de Dios, no siendo violento físicamente, no, señora. Nosotros cristianos no creemos en la violencia. Nosotros creemos en peleando en nuestras rodillas. Y no que estamos pidiendo misericordia del hombre, no, Señor. Le estamos pidiendo misericordia a Dios para que Él puede pelear la batalla para nosotros. El punto número 1 ahí, el más importante del versículo 17, es que Faraón tenía que dejar ir el pueblo de Dios. Lo soltó porque Dios lo dobló sus rodillas porque le quitó su primogénito. Cuando alguien se mete contigo, cuando alguien viene en contra de ti y tú eres un hijo de Dios, Dios pelea por ti y no le va bien a la otra persona, le va mal. Tú lo vas a ver con tus ojos. Dice en Salmos que Él pone una mesa en medio de mis enemigos para que yo pueda comer en medio de ellos. En tantas palabras, Dios hace burla a tus enemigos y Él pelea por ti. Amén. Ese es el punto número 1. Vamos a ver el punto número 2. Punto número 2 es este. Dios no les llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Ahí está el punto número 2. No los llevó
por el rumbo de la tierra de los filisteos. Dios sabe tu capacidad porque Él te la entregó y Él sabe cuándo es tiempo de meterte en guerra y cuándo es un tiempo de reposo para tu vida. Él sabe cuándo es el tiempo de pelear y cuándo Él te va a entregar esa victoria. Por eso es tan importante, antes de meterte en guerra, ministros que me escuchan, antes de meterte en una región, hay que orar por la paz de esa región, para que cuando tú llegas a esa región, todos esos demonios, toda esa brujería, todo ese satanismo es atado en el nombre de Jesucristo, porque hay poder en tu boca. Pero que para que la palabra de Dios puede tener eficaz y esa semilla de la palabra de Dios puede llegar a los corazones de las personas y puedes haber una transformación en esas personas genuina y que haya cambios, sanidades, prodigios, milagros, para que pueda ver todos los señales que Dios te va a enviar a los cultos que estás teniendo en esa región. Tienes que pedir al Señor por paz en esa región y Él va a hablar contigo y Él te va a decir, no, ahorita no es el tiempo de ir ahí porque hay filisteos. Los filisteos son gigantes, son grandes, son buenos para la guerra. Tú sabes que las tinieblas está bien organizada. Mira lo que está pasando por todo el mundo. Y el error que cometimos nosotros es que los metemos en regiones donde Dios no los ha llamado. Y ahí es donde nosotros fracasamos, donde escuchas que asesinaron a un pastor o escuchas que un pastor cayó en adulterio o el pastor ya no quiso pastorear, se frustró con el ministerio porque la región era muy dura. Por eso es importante la oración. Y aquí dice, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. No era tiempo de pelear ahí. No era tiempo. Punto número 2. Primero, Faraón, el diablo, soltó el pueblo. Número 2, no era tiempo de pelear. Tienes que saber los tiempos de Dios. Tienes que tener discernimiento en los tiempos de Dios. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 17, el versículo 4, 5, 6 y 8, que eres como una retama en el desierto y no vas a ver cuando viene el bien. Tienes que ver cuando viene el bien. Cuando Dios te envía, ve y Él va a pagar todo. Él va a poner el poder, el Espíritu Santo va a estar ahí, los ángeles van a pelear, todo demonio se va a ir y va a fluir el ministerio en esa área. Pero cuando tú te metes en una área, en una casa, en una región donde no eres llamado a estar, vas a batallar y va a haber guerra con los filisteos y es posible que te pueda costar hasta la vida. Amén. ¿Están conmigo? Y dice aquí, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Aquí va el punto número 2, que estaba cerca. El camino de los filisteos se mira que es fácil. Se mira que pues ahí quepamos todos los millones de nosotros. Ahí es un buen lugar para hacer una iglesia. Ahí es un buen lugar para comprar el terreno. Ahí es un buen lugar para... ya sabes, nosotros vivimos en México. Cuando tú compras un terreno en México, tienes que darte cuenta que todo de las personas, de la familia, a quien le estás comprando el terreno, están de acuerdo. Tienen que firmar un testamento, un documento diciendo, yo estoy de acuerdo que mi papá vende estas tierras. Porque si tú compras unas tierras y todos los hijos no están de acuerdo ahí, va a haber guerra más ahí. Y quizás que se miran como tierras fértiles, hay agua ahí, parece que hay una bendición grande. Pero más allá, cuando tú ya le invertiste mucho dinero, va a venir un hijo de esas personas y decir, no, yo no estaba de acuerdo, y en el contrato no está mi nombre, no está mi firma, yo quiero las tierras para atrás y tú invertiste todo ese dinero. Se mira que es un camino grande, está cerca, se mira como una tierra deseable, pero no es el tiempo. Por eso es bien importante en este punto número 3, de nunca irte por el camino que es cerca. Dios nunca te manda por el camino cerca, el camino fácil. Mira lo que dice aquí, ese es el punto número 3. El punto número 4, ahí viene, porque Dios dijo, para que, y estamos todavía en el versículo 17, Éxodo capítulo 13, versículo 17, y estamos hablando de 5 puntos en este versículo. Estamos hablando del pueblo, estamos hablando de los filisteos, estamos hablando del camino que está cerca, el camino cerca, la jornada cerca. No te deberías ir por ahí.
Amén. Todos que se están metiendo, el mundo se mete en lo fácil y por eso se van al infierno. El mundo se mete en lo que se mira que es delicioso y por eso hay mucho pecado. Pero los cristianos que tienen sabiduría, que escuchan de Dios, no se meten en lo fácil, se meten en lo difícil. Y lo difícil lleva tiempo para que lo puedas dominar. Porque Dios dijo para que no se arrepienta el pueblo cuando ve guerra. Tienes que saber cuándo es el tiempo. Ese es el punto número 4. Tienes que saber cuándo es el tiempo de guerra y cuándo es el tiempo de restauración en ti. Tienes que saber cuándo es ese tiempo. Es importante. Quizás que Dios te está llamando a no meterte en guerra. David siempre le pedía al Señor, voy y los busco y me meto en guerra con ellos, y Dios hablaba por medio del profeta y les decía, sí, métete en guerra o no, descansa. Y hay tiempos que tienes que esconderte, hay tiempos de no hacer nada, solamente orar, solamente buscar del Señor, solamente meterte en ayuno. Hay tres cosas que debería estar haciendo siempre. Esto es una rutina perpetua mía, en mi vida con Jesucristo. Número 1, la palabra de Dios. Número 1, diariamente la palabra de Dios. Número 2, tan importante como número 1, es el ayuno, de sacrificar tu cuerpo, el ayuno de pecado, el ayuno de comida, el ayuno de cualquier cosa que te gusta hacer, pero conmigo es la comida, porque me encanta la comida. Número 1 es oración, número 2 es ayuno y número 3 la oración. Un pueblo que ora es un pueblo que conquista. Y la oración se lleva tiempo. Tienes que meterte en la cueva, en el aposento. Este cuarto que yo tengo aquí es mi aposento. Yo paso más tiempo en este aposento que yo paso hasta con mi propia esposa. Y bueno, estamos de acuerdo en esa decisión, estamos de acuerdo. Y sí paso tiempo con mi esposa también, pero paso mucho tiempo con el Señor. Estos mensajes no son mensajes que nomás abro la Biblia y comienzo a predicar. No, yo no tengo ese don. Yo no tengo el don de predicar o de enseñar. Me cuesta mucho trabajo. Yo me tengo que meter profundamente en la palabra días antes de yo desatar una palabra, porque quiero estar seguro que la palabra que estoy desatando es un pan fresco para el pueblo, un pan que ellos van a poder comer. Número 4, tienes que saber cuándo es tiempo de guerra y cuándo es tiempo de descansar, de restaurarte. Amén. Hay una historia ahí de un viejito con un joven y estaban cortando leña. Y el joven vino y comenzó dale, pero duro, con toda fuerza. Y él volteó y el árbol ya estaba tumbado del viejito. Y lo miró y dijo, pues, ¿cómo es posible? Este viejito tiene 80 años, ¿cómo me pudo ganar? Y el viejito sacó una fila y dijo, yo tomé tiempo para afilar mi hacha. Aleluya. So, tienes que saber cómo trabajar en los tiempos de Dios. Trabajar en los tiempos de Dios. Número 5, que se arrepientan porque hay guerra. Y número 5 es y se vuelven a Egipto. Porque 430 años ellos estaban en esclavitud. Ellos tenían profundamente metidos en su mente que eran esclavos. Les costaba trabajo. Su mentalidad todavía es mentalidad de esclavo. Y hay muchos cristianos hoy en día que están en la iglesia, ya tienen tiempo caminando con el Señor, pero todavía siguen cayendo en el mismo pecado porque tienen la mentalidad de esclavo. Se les hace más fácil a regresar para atrás al pecado en vez de correr a Dios cuando miran guerra. Por eso Dios dice no puede haber guerra. Y si no hay guerra, no puede haber una conquista. Y si no hay una conquista, no puede haber una victoria en tu vida. So, si tú miras una persona que pasa más tiempo en esclavitud en vez de pasar tiempo en victoria, es decir, que no están preparados todavía. Amén. Están conmigo. Son los 5 puntos ahí que te quería explicar en el versículo 17. Vamos al versículo 18 de Éxodo 13. Mas hizo Dios que el pueblo rodease, es decir, que era un largo camino, rodease por el camino del desierto
rodease un largo camino en un lugar seco, un lugar que no tiene agua, un lugar que les costó mucho caminar por ahí, que les costó mucho trabajo caminar por ahí con un cerro en un lado, un cerro en el otro lado, por el medio de un valle que está seco. Dios en veces te saca de la esclavitud donde tú estabas para que tú pasas tiempo con Él en un tiempo de sequía, en un desierto. Y ahí es donde Él comienza a afilar tu carácter. Ahí es donde Él te convierte de ser un niño a ser un adulto en el Señor. Es importante que pasas tiempo. Y si te vas por el camino que está cerca, no vas a tener la madurez. Y el problema que hemos tenido nosotros en la iglesia, y hemos mirado que mucho del mundo los critica porque escuchan que el pastor se fue con la secretaria, o que el pastor se está robando las ofrendas de la iglesia, o que el pastor lo pescaron tomando cerveza allá como una chiva, o que hay nomás testimonios o se están divorciando en la iglesia, hay adulterio en la iglesia, o tenemos los homosexuales ministrando en la iglesia. La razón por qué hay mucho de eso, mucho pecado en la iglesia, es porque tomaron el camino más cercano, lo más fácil para meterse ahí. Y nosotros, antes de escoger un líder en la iglesia, tenemos que estar seguros que ellos se rodeasen por el desierto, rodeasen por el camino seco, rodeasen un buen tiempo con el Señor, pasaron tiempo de prueba, porque es la prueba al fin de todo que te hace más fuerte. Aló, ¿están conmigo? ¿Sí me escuchan? Es la prueba que te lleva a tener la madurez que tú necesitas para aplicar los principios de la palabra. Es imposible aplicar los principios de la palabra y si no hay prueba. Y la prueba representa que ellos rodearon el desierto en un lugar seco y Dios estuvo con ellos para que ellos pudieran madurar. Mas hizo Dios que el pueblo, vamos en el 18, que el pueblo rodease por el camino del desierto del mar. Y mira, del mar, es decir, que ese camino seco los llevó a un lugar que no tenía salida, como una trampa. El Señor trabaja de esta forma, hermanos. Estás en esclavitud, estabas metido en las drogas, sales de un divorcio horrible, perdiste tu trabajo, no sé qué problema has tenido en la vida, porque todos venimos a Dios bien cargaditos, venimos con problemas. Nadie viene a Dios porque le va bien en la vida. Todos venimos al Señor porque hay problemas, pero cargados. Somos un desierto nosotros. Y Dios, en vez de sacarlos y meterlos en un lugar donde está bien padre y las cosas los comienza a ir bien, la primera cosa que hace el Señor, los deja rodear en un camino largo de desierto y los lleva a un lugar donde no hay salida. Porque Dios hace eso, lo hace por una razón, porque Él quiere ver, y si verdaderamente te interesa las cosas del reino te llevan a la muerte. Las cosas del reino tú personalmente tienes que morir. Es imposible agradar a Dios y si no eres una persona que vive por fe. Tienes que vivir por fe. Es importante vivir por fe. Y para vivir por fe, es decir, que no tienes esa cosa que necesitas en tus manos y le tienes que creer a Dios que Él te la va a entregar. No te puedo decir que tantas veces, hermanos, lo estaba yendo, pero súper mal en la vida y le creímos a Dios y Dios no sé cómo lo hizo, pero hizo el milagro y ¡boom! Apareció esa cosa que necesitábamos enfrente de nosotros. Aleluya. Porque es lo que hace el Señor. Y Él te lleva al desierto, a un lugar donde no hay salida. Porque no quieres que tú confíes en la carne. Él quiere que tú confíes en Él, que pongas tu fe completamente en el Señor. Es lo que el Señor quiere de ti. Él quiere que tú confías en Él para que tú no tomas la responsabilidad de lo que va a pasar. Es decir, Él me trajo aquí, yo morí aquí y ahora yo dependo totalmente en Él. Y tú no te puedes apegar así atrás en tus padres y decir, fui yo por mis fuerzas que yo lo hice. Maldito el hombre que confía en el hombre y se aparta su corazón de Dios. Maldito el hombre. Mas hizo Dios, el 18, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto directamente al mar,
y escúchame, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Eso es un versículo interesante porque ellos eran esclavos y cuando ellos salieron de Egipto, salieron armados. Es decir, que las armas de tu enemigo se las va a entregar a ti. Las armas que él posee en contra de ti, te las va a entregar a ti. Recuérdate que los hijos de Israel eran esclavos. Los esclavos no pueden tener armas. ¿De dónde agarraron armas? Las agarraron de los egipcios. O esas mismas armas que por tanto tiempo te daban miedo, tanto tiempo te tenían tu familia en terror, ahora tú las vas a poseer. Dios es bueno. Dios te entrega todo para proteger tu familia, para protegerte tú mismo, te da provisión, te da sanidad, te da favor con los hombres, te da favor con el gobierno, te da favor con todos. Y si tú nomás pones tu confianza, hasta te da las armas que necesitas. Y armas puede representar muchas, no estoy hablando de fusibles y de cosas así, estoy hablando, las armas es la palabra de Dios. Y muchas veces el enemigo lo roba, la palabra, las promesas de Dios y las detiene. Pero hoy ellos salieron armados con toda la armadura de Dios. Tenían la fe que necesitaban en ese tiempo porque estaban pasando un tiempo con el Señor. Tenían la palabra de Dios, el Espíritu Santo, los dones espirituales. Aló, ¿están conmigo? Amén, amén. El 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de... Mira, Dios cumple su palabra. Cuando Él te da una promesa, Él cumple su palabra. Los huesos de José, a cual hubo juramento hace 430 años antes. 430 años antes, vio un juramento a Josué que sus huesos no se van a quedar en Egipto, pero van a salir de Egipto con el pueblo de Israel y que van a ser sepultados allí en la tierra prometida. Escúchame bien, hay promesa sobre ti que se va a cumplir en tu futura generación. Hay promesa sobre ti que se va a cumplir en tu futura generación. Ellos van a recibir bendición. Porque tú fuiste obediente hoy, ellos van a vivir en prosperidad mañana. Dios se va a recordar de la semilla que tú sembraste, de la obediencia que tú diste, del esfuerzo que tú sembraste en tu vida para que tus nietos de tus nietos, de tus nietos, de tus nietos viven en bendición. Dice que la bendición es hasta la 1000 generación. ¡Wow! Qué tremendo eso. Qué tremendo que si yo soy obediente hoy, no nomás mis nietos o mis hijos o mis nietos, no, hasta la 1000 generación van a ser bendecidos. Y había juramento sobre los huesos de José y se llevaron los huesos y se los llevaron a la tierra prometida, a la tierra prometida. Mira el versículo 20, y partiendo de Sodoc, acampañaron en Etam. Etam significa fortaleza. Ahí es donde está el Mar Rojo. Ahí está donde Dios los llevó. Estaban en Etam. El Mar Rojo estaba enfrente de ellos. Un cerro en este lado, un cerro en este. No había salida, hermanos. Curioso cómo Dios funciona, ¿verdad? Te lleva a un lugar muerto, un lugar seco. Y si tú miras las partíacas de la Biblia, Dios siempre los llevaba al desierto y ahí encontraban agua, ahí encontraban comida, ahí encontraban todo lo sobrenatural que ellos necesitaban. Dios proveía por ellos, les daba hasta siervos, les daba oro, les daba plata, les daba vestidos, les daba todo para sostener su campamento y su gente que los seguía, porque los hijos de Israel también tenían gente, otros gentiles que representa la iglesia, cuando ellos salieron de Egipto, ellos salieron con otra gente que no eran israelitas. Eso representa la iglesia, porque la promesa también es para nosotros gentiles, como yo, que yo no soy judío. Yo no tengo las costumbres de los judíos, los bendigo en el nombre de Jesús. Yo soy gentil, soy mexicano. A mí me gustan los tacos con la salsa arriba, ahí en las tortas ahogadas y todo eso. Y esa promesa que está sobre ellos cayó sobre mí también y puede caer sobre ti.
así con mis botas puntadas y con mi música duranguense y todo eso. Aleluya, están conmigo. Etam representa fortaleza. Ahí es donde Dios se encontró con el pueblo de Dios para darles la fortaleza que ellos necesitaban para conquistar en la tierra prometida. Dios los lleva a lugares donde no hay salida para trabajar con el orgullo de nosotros. Amén. Están aquí. Dios los lleva a lugares donde no hay salida para que le podamos dar toda la honra, toda la gloria. Está en ti qué tanto tiempo te vas a quedar en Etam. Etam es un lugar donde no hay comida. Etam es un lugar donde no hay agua. Etam es un lugar donde le tienes que creer a Dios. Le tienes que creer a Dios por todas tus provisiones. Le tienes que creer a Dios. Y ellos tenían un poco de masa sin levadura que tenían que trajeron, pero eso rápido se estaba terminando. Y aquí nos damos cuenta, cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, comenzó a caer una cosa que se llama maná, porque Dios siempre provee. Pero antes que puede caer maná, Dios te lleva a un lugar de fortaleza, donde te quiere ser fuerte. Ya los tiempos de ser niño se terminó. Ya el tiempo de tomar leche se terminó. Dios quiere que comas carne. Él quiere que tú produzcas. No hay mejor manera de producir que multiplicarte en otras personas y ganar a los perdidos. La única manera que tú vas a ganar a los perdidos es cuando tú pasas tiempo en Etam. Etam significa fortaleza y tienes que ser fortalecido. Y el único que puede fortalecer, una vez más, regreso a los 3 puntos, es la palabra de Dios. Cuando tú tienes la palabra de Dios profundamente metida en tu corazón, nada te puede mover. Segundamente, eres una persona de ayuno. Sacrificias la carne, hueles los tacos, hueles las tripitas y las mollejas y la carne asada y dices, no, yo no voy a comer porque ahorita es el tiempo de yo ponerme en ayuno y darle una ofrenda al Señor, que es mi carne. Hello, están aquí. Número 3 es la oración. ¿Qué tanto tiempo pasas con Dios? Yo paso todo el día con el Señor y todo lo que estoy haciendo en el día, sea trabajo o sea cualquier cosa, tiempo con mi esposa, yo busco la manera de glorificar al Señor y pues paso tiempo profundamente en este aposento que miras aquí, ese es mi aposento, en oración, buscando de Él, pidiéndole al Señor, pero no nomás una oración, hermanos, orando pero con lágrimas, porque si no hay lágrimas, tienes que tener un corazón profundamente arrepentido, porque nosotros somos pecadores. Hasta siendo cristiano sigues siendo pecador, porque nunca llegas al punto donde no eres un pecador. Nosotros diariamente tenemos que pedirle perdón al Señor por nuestra conducta, perdón al Señor por la persona la carne que tenemos, que dejemos vivir, y hay que ponerla abajo de sujeción. Y la forma que haces eso es por medio de la oración. Amén. Amén. ¿Están conmigo? El 20. Y partiendo de Soduc, acampañaron en Etom a la entrada del desierto. Tengo 2 versículos más que voy a leer y vamos a terminar. Escúcheme bien. Y Jehová iba. Eso está tremendo. Esto está tremendo. Y Jehová iba delante de ellos de día en una nube, en una columna de nube, para guardarlos por el camino. ¿Qué camino? ¿El camino cerca? No, Señor. No, Señor. Y si tú quieres la protección de Dios, si tú estás buscando la protección divina de Dios, te va a costar el camino largo. Si tú estás buscando de Dios, lo bueno del Señor, te va a costar el camino largo, no el camino cerca, el más fácil, que nomás sales de tu puerta y ya estás ahí. No, Señor, una buena caminada, para pasar tiempo con el Señor, el Espíritu Santo, hablar con Él. Dice, ¿qué me vas a dar de comer este día, Señor? Porque ya se los acabó ya el pan, ya no hay pan, ¿qué los vas a dar de comer este día? Tengo sed, Señor. ¿Dónde exactamente voy a sacar agua? Mira, allá en esa roca que está ahí, ten cuidado con lo que viene siendo los escorpiones, nomás a darle una pataleada para allá y ahí abajo va a haber agua para ti. Dios habla contigo y Él
Su presencia permanece en ti cuando caminas por el desierto. Aló, ¿estás aquí? Sí, estás aquí. ¿Me estás siguiendo? El teléfono se me está explotando ahorita. Y Jehová iba adelante, estamos en el 21, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guardarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego es el Espíritu Santo, la presencia de Dios, para alumbrarles al fin de que anduviesen de día y de noche. Es decir, que en la noche, donde no hay nada de luz, Dios es una lámpara a tus pies. Cuando caminas en los caminos de Dios, Dios es una lámpara a tus pies, para que no tropieces, para que no caigas en el medio de un desierto de noche, donde hay peligros. Dios camina contigo en un fuego, y el fuego es el Espíritu Santo. Cuando tú caminas con el Señor y Él te agarra de la mano, el Espíritu Santo con el fuego te protege. Amén. Están aquí. Mira el 22. Nunca se partió de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Cuando tú caminas en los caminos de Dios, cuando tú vas por donde Él quiere, ¿dónde los llevó al pueblo de Israel? Los llevó a un lugar de que no tenía salida. Los llevó a un lugar que no tenía razón. Alguien como líder miró esto y dijo, wow, pues no hay salida aquí. ¿Qué es lo que vas a hacer aquí, Señor? Está el mar enfrente de nosotros. Más bien, Señor, y si yo era Faraón, aquí es un buen lugar para matarlos. Dios hace cosas que no entiendes. Te hace como nosotros compramos tierra en un desierto, en un lugar que es muy difícil encontrar agua. Pero cómo Dios los bendijo con agua, cómo Dios los bendijo, y la tierra se miraba desecada, fea. La tierra parecía que no producía nada, Señor. Pero cuando sembramos la semilla, brotó, y esos campos se convirtieron fértil. Porque cuando Dios te envía, Él paga. Cuando tú caminas con Él en el camino que Él te puso enfrente de ti, Él provee todo. Y te hace hacer cosas que no tiene razón para el mundo. Y lo que el mundo no quiere, te lo entrega a ti, pero lo hace muy fértil con el tiempo. Amén. ¿Están conmigo? Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos principios que aprendimos este día, Señor. Y tú haces cosas en veces, Señor, que no entendemos, Padre. Los llevas a caminos que no tienen salida, Padre. Los llevas a una orilla de un mar, Señor, que es peligroso, Padre. Haces cosas, pero tu presencia, Señor, ahí la vamos a encontrar. Tu provisión, Señor, allí está para nosotros, Señor. Podemos ver el fuego, Señor, en la noche, y la columna de nube por el día, Señor. No me importa el diablo, porque el diablo no te puede tocar cuando estás en los caminos del Señor Jesucristo. Los amo en el nombre de Jesús. Aquí tengo un video, mírelo por favor. Aquí tengo otro. Este video es muy bueno. Oramos por ustedes y declaramos en el nombre de Jesús que los sigue bendiciendo y que los sigue prosperando en el nombre de Jesucristo. Amén.